Los textos están ahí para ser consultados y ser analizados. ¿Cuáles textos? Estos. No copiados. El análisis implica su descripción, en donde este rubro busca responder la siguiente pregunta. Aquí lo voy a destacar porque ¿de qué trata la legislación? ¿De qué trata la jurisprudencia? ¿De qué trata la doctrina? Con mis propias palabras. La descripción. Repito, respondería a la pregunta, ¿de qué trata? ¿De qué me está hablando? Ese es un primer acercamiento al análisis. No entro en detalles de que puede ser incluso una palabra, un párrafo, varios párrafos, un capítulo, un libro completo, una legislación, parte o toda, una jurisprudencia, parte o toda. Mi recomendación es, mi relación como investigador es, la palabra creo acá cayó en desuso, pero lo voy a poner, porque antes se decía que una vez que yo recopilo la información, yo la tengo que analizar en fichas. Esto se decía antes de las computadoras. Uno tenía que pasar la información en tarjetas, fichas de trabajo, ¿no? Por eso les digo, pues ya ahora cae en desuso, pero el hacerlas no ha caído en desuso. Sea digital o en papel, hay que analizar la información recopilada sobre un tema. Elijo el tema, recopilo información y la analizo. Primer acercamiento, ¿de qué trata? Con mis propias palabras, repito. Trata de esto. Segundo, después de ello. Sí. Una pregunta nomás. ¿Tú ya no recomiendas las citas textuales? No. Ya no para nada. No. No se justifican. ¿Por qué? Porque lo textual se debe analizar. Y el análisis implica... Pero hacer la referencia, por ejemplo. Esa es otra cosa. Hacer la referencia, citar textualmente y luego hacer toda una explicación, interpretación o... Esto lo debes hacer en tu ficha de trabajo. Esa es mi recomendación personal. Los documentos, lo textual, está hecho no para ser repetido. Entrada es descrito con mis propias palabras. Aquí, obviamente, todavía estoy usando el modelo, porque no hay que negar que forma parte de mi trabajo analizar qué dicen los demás sobre el tema. Primer acercamiento, repito, mi propuesta es describiéndolo. Describiéndolo implica preguntándome yo, interrogándome a mi texto, analizar de qué tratas. Y ahí la extensión, pues cada quien tiene sus estilos, puede ser muy corto, muy largo, pero sí en relación con lo que dicen los demás. Después de ello, igual, interpretación con mis propias palabras. Aquí, ¿qué pregunta debo yo tratar de responder al aplicársela a mi texto? La pregunta sería, ¿qué propone, concluye o establece el autor cuando es doctrina, el legislador cuando es, valga la redundancia, legislación, el juez cuando es jurisprudencia?
jurisprudencia, ¿no? A ver, perdón, sí, otra vez. A Lo ver. que pasa es que entre la descripción, hacerlo con mis propias palabras, Sí. y la interpretación, pues hacerlo con mis propias palabras ya es interpretarlo, ¿no? Sí, claro que sí, ya es una interpretación. Pero la pregunta es diferente. En la primera dices, si tú quieres, y lo acepto. Pero la pregunta en el primer caso, aunque interpretes, es ¿de qué tratas? De alguna manera es muy general. Es una especie de síntesis del todo. Del todo que puede ser una palabra, ¿eh? Del todo que puede ser una frase. Del todo que puede ser una ley, un libro. Pero dependiendo de las tareas a hacer. Bueno. En la segunda, yo creo que ahí ya enfocas, o tratas de enfocar, en relación con tu palabra, analizar tu frase, tu capítulo, tu libro, jurisprudencia, lo esencial. Ya no el todo. Ya no el todo. Ya vas a esto, o al menos esa es mi orientación. A ver, ¿qué propones, qué concluyes o qué estableces? Dependiendo seas doctrina, jurisprudencia o legislación. ¿Ves? O sea, ciertamente sí, de alguna manera el primero también interpretas, pero la pregunta es diferente. El acercamiento va de lo general a algo más en particular. Y obviamente, repito, con tus propias palabras. Responderlas con las propias palabras de uno. Y lo notaste bien. Si lo hago así, cuando ya redacto el trabajo, no tiene por qué haber citas textuales. Porque ese es otro vicio que hemos arrastrado en la investigación. El legislador dice esto, ¡paz! Cita textual. El juzgador dice esto, cita textual. Y así nos pasamos recopilando información textual. Perdón por la provocación, pero eso es trabajo secretarial. ¿No? Que en mi época, antes de las computadoras, todavía nos tomábamos la molestia de leer y copiar. O sea, transcribir, o al menos cuando no había computadoras, pues la tenías que escribir en la biblioteca y luego ya pasar la máquina. En ese proceso algo se te quedaba, aunque fuera textual. Pero ahora, a veces ya ni lees, copia y pega. Y ¿no? Y ya, nada se te quedó. O sea, ni en el proceso nada se te quedó. Más copiaste y pegaste acá. Son los trabajos de los alumnos. ¿Eh? Son los trabajos de los alumnos. Son los trabajos de los alumnos que el indio no era, o sea, si el profe no le pide hacer fichas de trabajo, pues obviamente va a hacer copia y pega. Entonces hay que pedirles al alumno, hay que guiarlo, hay que orientarlo en ese sentido, que cualquier tema que pueda desarrollar en este todo, o en una parte de este todo, sobre ciertos temas, sea en clase, o sea en un trabajo que les pidamos, le pidamos ficha de trabajo. Otra tarea o estrategia que uno como docente suele hacer es el famoso control de lectura. Bueno, el control de lectura, para que no sea copia y pega, dímelo, sí, dime de qué trata, qué propone o concluye el autor, la legislación, la jurisprudencia, pero con tus palabras. Al hacerlo con las propias palabras de uno, permítanmelo decirlo así, ya hice mío la información, porque son mis palabras, aunque lo haya dicho otro. Pero si es textual, estoy copiando, o sea, no, son palabras de los demás. En cambio, aunque lo digan los demás, pero lo sintetizo, describiéndolo, interpretándolo con mis palabras, ya lo hice mío. Entonces, repito, no sé, en las evaluaciones, sea de provincia o no, sea de Harvard o de París, si son citas textuales, o sea, si son trabajos que se presentan de investigación, con puras citas textuales o muchas citas textuales, pues obviamente no. No es lo que se espera en un trabajo de investigación. Y que es la costumbre en general que se suele tener
Muchas veces porque nosotros como profesores lo damos por bueno y el alumno cree que así es. Pero nosotros realmente ahí estamos reforzando esa práctica que no debe ser, ¿no? Y que también reproduce con las tesis, de hecho, ¿no? En las tesis también suelen ser copia y pega, repeticiones, muchas citas textuales. Luego, bueno, repito, esto ya es mi obligación para revisar lo que dicen los demás. Falta la tercera, ¿no? ¿Qué falta? La Creación. Desde el primer semestre les digo, o sea, que el alumno no sabe, sí sabe, obviamente, o sea, habrá que darle la palabra, que él opine, que él nos diga. Y aquí, ¿qué pregunta para que la creación se manifieste debe tenerse en mente para que esto se dé? Ojo, no al final del trabajo, no en las conclusiones, es en cada ficha o en cada fuente que se revise. También la creación, que sería, ¿qué opino sobre lo que el autor, el legislador, o el juzgador propone, establece o concluye? ¿Qué opine? Podremos estar o no de acuerdo, porque a veces les digo, esta idea de que no, pues es que apenas entró, no sabe nada, ¿qué va a opinar? No, pues ya ahí ya la enseñanza se convirtió en matapasiones. Bloqueó la creatividad del alumno. Hay que darle la palabra. Pero también hay falta que propone, ¿no? El alumno. Por eso aquí está. ¿Qué opinión? ¿Qué opino es la del alumno? ¿O la del investigador? ¿O la del profesor? Sobre lo que dicen los demás. Ya toma postura. Y repito, entonces, hay que darle la palabra, hay que vayan perdiendo el miedo para que lo vean como algo normal. Porque si no, la idea es, o uno crece pensando, no, pues que puedo opinar yo de Habermas, no, pues que puedo yo opinar de la Constitución, no, pues que puedo yo opinar de la jurisprudencia. Son fuentes, son puntos de vista. Cada quien la debe describir, interpretar con sus propias palabras. Aquí ya no lo pongo porque si esa es la opinión personal, pues ya de entrada es con sus propias palabras, no es más que claro, creo yo, pero bueno, sí. En esas ideas claras, al alumno hay que dejarlo, pero sí es válido